de la entropía y de la termodinámica, y fue un investigador eminente, pero, como digo, el Imperio Austrohúngaro no se metía en lo que hacía, y hacía lo que quería, amparándose en la libertad de cátedra e investigación. En cambio, en la época actual, ya no tenemos una ciencia propiamente académica, de académicos, sino que lo que hay es una ciencia, digamos, industrial, una tecnociencia, una big science, que está financiada muy mayoritariamente con grandes volúmenes de inversión pública en I+D por parte de los poderes públicos y que, por tanto, se rige necesariamente por criterios de cierta rentabilidad y por criterios de cierta eficiencia, y es en la que se enmarca la actividad de una persona como Anne Lullier, que fue Premio Nobel de Física el año pasado, que es francesa pero trabaja fundamentalmente en Suecia y que podríamos decir que es una empleada del sistema de I+D industrial actual. Ella no sería realmente una empleada porque ella es una gran figura, una figura eminente, pero sería más bien una directiva o una ejecutiva del sistema industrial de producción de conocimiento. En este sistema industrial de producción de conocimiento científico que existe hoy en día, pues es donde se trabaja y donde se comparten los datos. La ciencia abierta y los datos de investigación abiertos tienen lugar, o sea, aparecen y tienen su sentido en este marco de la ciencia industrial, que es una factoría, una gran factoría de producción de conocimiento al servicio del crecimiento económico, es decir, al servicio del bienestar social, al servicio del crecimiento económico y con financiación muy mayoritariamente pública o de manera muy importante por parte de los poderes públicos, ¿no? Bien, porque precisamente la Open Science, la característica fundamental de la Open Science es que responde a estos tres factores o a estas tres dimensiones: a la digitalización de la comunicación como condición de posibilidad. La digitalización de la información es lo que permite que haya ciencia abierta, porque es lo que permite ensamblar la cadena de montaje que constituye el aparato de producción de conocimiento, la que permite ensamblar los esfuerzos individuales, los recursos, los pequeños trabajos individuales, los esfuerzos individuales en una gran labor y una gran empresa colectiva. Es un gran sistema de crowdsourcing, podríamos decir, que permite agregar esos esfuerzos individuales en una gran empresa colectiva, ¿no? La digitalización. La esencia del asunto es que el conocimiento es ya desde hace mucho tiempo una fuerza productiva, es decir, es el gran mecanismo de bienestar social y de crecimiento económico de las sociedades y, por tanto, como antes se ha insinuado también un poco, el conocimiento o la ciencia es la gran fuerza que permite crecer a las sociedades, y el conocimiento abierto es más productivo porque genera más conocimiento, es decir, cuanto más abierto está el conocimiento, más conocimiento produce, más se puede generar nuevos productos y nuevos resultados. Entonces, el conocimiento como fuerza productiva permite crecer a las sociedades y al mismo tiempo permite generar más resultados. Y en tercer lugar, la finalidad es social, es decir, la Open Science se caracteriza porque la ciencia se realiza, se lleva a cabo con responsabilidad frente a la sociedad. Los objetivos son el bienestar social y además hay que rendir cuentas ante la sociedad y hay que hacer que la sociedad responda por esas grandes inversiones que se realizan en conocimiento, por esas grandes inversiones que se realizan en desarrollo e investigación. Así aparece la definición de la ciencia abierta, de la Open Science, en la planificación del programa marco en que estamos actualmente, que es el programa marco de la UE
Horizon Europe, que dice es investigación basada en la cooperación, mediante la que se comparte el conocimiento, sus herramientas y sus resultados. No solo los resultados, sino también las herramientas, es decir, los medios de producción, en cuanto sea posible y de la forma más amplia, es decir, se comparte, se colectiviza y se crea una gran corporación de instrumentos y de procesos de producción de conocimiento. En España, eso por parte de la Unión Europea, en España los grandes mecanismos de puesta en marcha de la Open Science o los grandes impulsos, los impulsos más decisivos se han producido hace 2 años o el año pasado, después de 10 años de titubeos. Se empezó en el año 2011 con la Ley de la Ciencia, pero de una manera muy tímida y timorata, el año 2022 se reformó en septiembre del año 2022, se reformó la Ley de 2011 de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, y se reformó el artículo 37 sobre ciencia abierta, bien de una manera un poco naif, porque se insiste solo en los resultados de la investigación, y no pensando que los datos, códigos y metodologías son resultados, cuando en realidad son medios de la investigación. Pero bueno, se introduce este párrafo y todo este artículo, que son decisivos en el impulso, son muy contundentes, digamos, en el impulso a la ciencia abierta, ¿no? Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación impulsarán que se haga la difusión de los resultados, y que los resultados de la investigación, incluidas las publicaciones científicas, datos, códigos y metodologías, estén disponibles en acceso abierto. El acceso gratuito y libre a los resultados se fomentará mediante el desarrollo de repositorios institucionales y temáticos de acceso abierto, propios o compartidos. Y el año siguiente, en el 2023, se promulga la nueva Ley Orgánica de Universidades, la LOSU, donde el artículo 12 también habla del fomento de la ciencia abierta y la ciencia ciudadana, con estos párrafos en el artículo 12, ¿no?, que suponen, como digo, un impulso muy contundente de la Open Science. Bien, el despliegue de la Open Science abarca todos estos temas, arranca en origen del Open Source, del código abierto del software, y pasa pues por los temas de acceso abierto a las publicaciones, los datos abiertos y todos estos grandes temas, desembocando en las cuestiones de ciencia ciudadana, de investigación e innovación responsables, etcétera, ¿no? Y culmina, incluso podríamos decir, hace un mes, en la Declaración de Barcelona sobre Open Research Information, que se refiere a la información sobre la investigación, no la propia investigación, sino al acceso abierto o a la disponibilidad abierta de la información sobre investigación, es decir, los metadatos sobre la investigación, las métricas y demás información de gestión de la investigación que debe estar abierta. Se define en la Declaración Internacional firmada en Barcelona el mes pasado o hace 2 meses, hace pocas semanas. ¿Vale? Bien, ¿qué son los datos de la investigación? Pregunta importante. ¿Qué son los datos de la investigación? Los datos de la investigación es este gráfico de Springer Nature, lo explica perfectamente. ¿Qué son los datos de la investigación? Lo mejor es lo negativo. ¿Qué son los datos? Es toda la información que acompaña el proceso de investigación, excepto la publicación final. Es decir, todo lo que no es el manuscrito de investigación, todo lo que no es, toda la información vinculada al proceso de investigación que no es el manuscrito, la publicación final, ¿no? Es decir, los research data son todos los archivos generados, analizados en la investigación, es decir, todos los datos recopilados, todos los datos y documentos recopilados, analizados, reunidos, generados, etcétera, etcétera, a lo largo de la investigación, que no son lo que se publica al final, ¿no? Y que abarca todo este tipo de formatos de archivo o de productos, desde las hojas de cálculo, es decir, los datos tabulados típicos de cuando se hace una tabla Excel donde se incluyen los parámetros de calidad del agua analizada en las costas del Cantábrico
durante los meses de no sé qué y no sé cuál, a lo largo de los años de no sé qué y no sé cuál, o la encuesta sobre hábitos de consumo de alimentos ecológicos en la región de Murcia, en el no sé qué, no sé cuál, hasta todo lo demás, documentos de texto, modelos de 3D, imágenes, visualizaciones, o sea, gráficos en formato visual, código informático, vídeo, datos georreferenciados, que no veo, presentaciones, estructuras, formatos de estructuras moleculares, de moléculas o de biosecuencias, notebooks, es decir, cuadernos de laboratorio con código ejecutable tipo Jupyter Notebooks o Markdown, documentos con formato, audio, datos comprimidos, etc. Y además teniendo en cuenta la perspectiva de que no solo son los datos que normalmente son necesarios para fundamentar y justificar los resultados de la investigación publicados como publicación científica, sino que además realmente hoy estamos rodeados de tantas fuentes de generación de datos que a veces son los propios datos los que impulsan la investigación. Es decir, que como hay tanta tecnología digital que genera datos y como hay tantas cámaras por todas partes que generan datos, los datos no tienen por qué ser siempre cuantitativos, pueden ser datos cualitativos también. Y como vivimos rodeados de tantos sensores por todas partes, sensores que están digitalmente conectados en red y cuya información se puede explotar, hay tantos datos por todas partes que los propios datos piden ser investigados, por así decirlo, piden generar investigación. Por eso hay lo que se llama una Data-Driven Research. Bien, pero la esencia de los Research Open Data es estas dos finalidades. Estas dos finalidades que de alguna manera comparten finalidad o comparten características con los Open Data en general, con los Open Data comunes. La reproducción y la reutilización. ¿De qué es de lo que se trata? Que los Open Data de la investigación permitan que la investigación sea reproducible y que sea reutilizable. Que la investigación pueda, que el resultado de la investigación, es decir, que los informes, artículos de las investigaciones realizadas puedan reproducirse perfectamente y puedan, por tanto, validarse y que además puedan ser reutilizadas por otras personas en nuevas investigaciones, en investigaciones distintas, en investigaciones de metaanálisis o de fortalecimiento de la evidencia o en desarrollos tecnológicos, ¿no? Entonces, digamos, hay el nivel de reproducción. La reproducción significa permitir validar los resultados experimentales o los resultados de los artículos y proyectos de investigación y, por tanto, aumentar el nivel de transparencia de la investigación y, por tanto, favorecer el control de calidad, minimizar el fraude científico y permitir que tanto las comunidades científicas como las agencias de financiación de la investigación, como la sociedad en general, tengan un mayor control de la calidad y de los resultados de la investigación realizada. Es decir, que por ejemplo especialmente en temas delicados de carácter sanitario, ambiental, energético o de cualquier otro tipo, haya un control ex post y extrínseco de los resultados de la investigación mediante la reproducción de los experimentos y de las pruebas realizadas al realizar la investigación, aumentándose, como digo, los niveles de validación y de transparencia de la investigación realizada. Y por otra parte, como digo, pues que la investigación realizada pueda generar nuevas investigaciones, es decir, que los datos utilizados, generados, reunidos o recopilados en un proyecto puedan utilizarse en más proyectos, en distintos proyectos, que se puedan hacer revisiones sistemáticas y metaanálisis nuevos
sobre las investigaciones realizadas de manera más fácil o que se puedan aplicar, lógicamente, en desarrollos tecnológicos o en nuevas investigaciones, aumentando los retornos de la inversión realizada en dichos proyectos y aumentando, por tanto, la eficiencia del sistema de I+D. Bien, estos son los objetivos de los Research Open Data. La Unión Europea, con sus costumbres un poco cabalísticas, ha generado el acrónimo FAIR Data, que hace referencia a estos conceptos de que los research data deben ser findable, accessible, interoperable y reusable, ¿no? ¿Qué significan todas estas cosas? Que son un poco prolijas y no me voy a parar a comentar. Los research data deben ser encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. En definitiva, de lo que se trata es, por supuesto, de que los datos de investigación no son del investigador, por así decirlo, se expropian. Es como decían los marxistas, digamos, el resultado del trabajo, los medios del trabajo, se expropian, por así decirlo, al científico y, como están financiados por dinero público, pues son públicos. Y entonces, a diferencia de la investigación artesanal, académica o antigua, ahora los datos de investigación es que te los hemos financiado, por tanto, tienes que compartirlos. Y tenemos los bibliotecarios muchas veces que decir a los científicos, darles la desagradable noticia de que, ay majo, es que te han financiado, te están pagando y tienes que sacar los datos del cajón. Tienes que sacar los datos del cajón porque te los están pagando y te los están pagando para que los compartas también. No solo para que digas lo que has descubierto con ellos y lo publiques, que son los resultados, como venías haciendo tradicionalmente, sino que también tienes que mostrarme los datos, tienes que mostrar los datos, tienes que decir cómo has llegado a esas conclusiones y compartirlas, y compartir cómo has llegado a esas conclusiones y compartir tus datos. Esta es la finalidad, es decir, que tienes que decir cómo has llegado a tus conclusiones y dar noticia de ello. De alguna manera se trata de que las formas en que has compilado, reunido, analizado estos datos, eso esté hecho de una manera solvente. Hay que garantizar que eso esté hecho de una manera solvente, rigurosa, de una manera eficiente, y que eso se comparta, se haga de alguna manera público y sea un recurso disponible socialmente para que otros investigadores trabajen y construyan sobre ello y tenga luego aplicaciones y rendimientos ulteriores, ¿vale? Esta es la esencia un poco del asunto a lo que se refiere este acrónimo. Bien, los datos científicos, pues como todo en la vida, son un ciclo que tiene una serie de fases o que se puede representar con determinados gráficos y ciclos, más o menos. Esta es una presentación. En definitiva, hay como tres cuestiones: planificar, gestionar y compartir. Planificar, gestionar y compartir los datos serían, en resumen, las fases fundamentales, ¿no? Planificar es muy importante. Vamos a comentar un poco los tres grandes momentos. Planificar es muy importante. Las agencias de financiación de la investigación, quienes dan dinero público a los investigadores para que hagan proyectos de investigación, exigen ya desde hace años, y ahora también en España, que los investigadores que obtienen recursos públicos para proyectos de investigación planifiquen su gestión de datos. Es decir, que haya una gestión de datos, y entonces exigen que presenten un plan
de gestión de datos donde se prevean y anticipen cómo se va a hacer la gestión de datos, se prevean recursos y medios para gestionar los datos, se prevean responsabilidades en la gestión de esos datos, se prevean medios de almacenamiento, medios técnicos para almacenar esos datos, se prevea cómo se van a compartir los datos, se prevean condiciones de seguridad, se prevea cómo se van a tratar esos datos, se prevea cómo se van a asegurar, etcétera, etcétera, y cómo se va a cumplir con los requerimientos que la agencia de investigación impone. Para ello existen en el mundo plataformas de asistencia, digamos, de redacción asistida de estos planes de gestión de datos. Esta, por ejemplo, es una plataforma, una de las primeras y más famosas, británica, el DMP Online, y como veis, pues esto es un formulario, un sistema asistido de redacción de estos planes, ¿no?, que tiene una serie de epígrafes que se van rellenando con la ayuda de esta herramienta, ¿no? Es una herramienta y hay varias, unas cuantas en el mundo que son útiles para que los investigadores cumplimenten esta planificación que se presenta a las agencias de financiación. La gestión de los datos de investigación, la gestión de los datos de investigación que se planifica en esos planes de gestión de datos, afecta a cuestiones como la seguridad, es decir, qué salvaguardias se van a hacer de esos datos, qué control de calidad y de integridad de los datos se va a hacer, qué formas de acceso y de autenticación del personal que va a manejar los datos se van a realizar, qué sistemas de verificación se van a efectuar sobre la integridad y calidad de los datos, es decir, que no se van a corromper los datos, etcétera, etcétera. Temas de organización, es decir, formatos de archivo que se van a utilizar de manera que sean interoperables y accesibles con facilidad para cualquier persona en el futuro que los quiera volver a manejar, estructura de archivos y carpetas, sistemas de denominación de los archivos, etc. Cuestiones de documentación, es decir, de información de apoyo necesaria para la interpretación y reutilización de los datos, de manera que cualquiera que vea esos datasets en el futuro pueda reutilizarlos y entenderlos y reutilizarlos. Metadatos, archivos explicativos README, LEME, clasificaciones, vocabularios utilizados para interpretar adecuadamente los datos, cuestiones de privacidad y protección en el caso de datos personales, porque muchas investigaciones naturalmente afectan a personas y a datos personales e incluso a datos sensibles, entonces hay que atender a cuestiones de privacidad de datos y de protección de datos personales. Temas de licencias y derechos, es decir, con qué licencias y con qué derechos se van a compartir esos datos en el futuro. Normalmente lo recomendable es utilizar licencias o bien de dominio público o bien de Creative Commons by, sencillamente, pero puede haber otros casos y otras circunstancias según los proyectos de investigación. Cuestiones de selección y preservación, qué datos se van a seleccionar y a conservar hacia el futuro, porque naturalmente durante la investigación se manejan muchísimos datos en muchísimas fases de procesado, pero no se tiene por qué compartir o por qué conservar todo lo que se utiliza y se maneja durante el proyecto de investigación, entonces puede haber cuestiones de selección y preservación y de decisión de retención o no retención, ¿no? Todas esas son cuestiones en la gestión de los datos, ¿no? Y luego viene el compartirlos. Para compartirlos hay que seleccionar repositorios de destino donde se van a compartir, cuestión pues que también hay que decidir en dónde se comparten, dónde no se comparten, por qué se comparten en un sitio o en otro. Hay repositorios de carácter general, repositorios institucionales y repositorios especializados, que es la solución más común, pero no es siempre la deseable, ¿no?
repositorios especializados según el tipo de contenido y el área disciplinar en que se trabaja. Pues se elige según las características del material, según las características del repositorio. Lo más frecuente es utilizar repositorios especializados porque es donde el material pues está con los materiales similares y accesible para la comunidad científica de que se trate, ¿no? Pero también se utilizan mucho los repositorios generales, etc. Bien, esto es un ejemplo. Por ejemplo, esto es un repositorio general europeo. Esto es un repositorio de ciencias de la Tierra y del medio ambiente internacional, aunque está radicado en Alemania. Esto es un repositorio sobre física de partículas, HepData. Esto es EOSC. EOSC es la Nube Europea de Ciencia Abierta, que es un sistema de federación de recursos de investigación y computación científica, financiado y gestionado por la Comisión de la Unión Europea. Y bueno, nosotros en la Universidad de Cantabria, el IFCA, Instituto de Física de Cantabria, es un nodo muy activo en materia de computación científica y de ciencia por su infraestructura informática y por su competencia técnica, que participa en bastantes redes de computación científica y de soporte a la ciencia, como todas estas, a nivel español también y sobre todo a nivel europeo. Y bueno, aquí quería enseñaros alguna información sobre el estado de la cuestión en materia de datos en materia de desarrollo y de archivos de datos científicos, pero aunque suene chusco, hay pocos datos sobre el tema. Y los pocos que hay son bastante malos. Es increíble. Pero este artículo, que en teoría es sobre el tema, es pertinente sobre el tema, y está publicado en la revista decana de la Cienciometría Internacional, es bastante malo. Porque fijaros que tiene errores indescriptibles, vamos, en la coma esta, en que la coma de los centenares de millar está mal colocada. Entonces, sí, entonces es tremendo. Quiere decirse que hay 4.381.000 datasets sobre genética y herencia, ¿no? Y luego el segundo, o sea, esto es una clasificación del número de datasets en las disciplinas por temas, digamos, ¿no? Por disciplinas, ¿no? Del número de las disciplinas en que hay más datasets en el mundo, ¿no? Pero por un lado tiene mal esto, la coma, y por otro lado, en la segunda categoría tiene Multidisciplinary Sciences, con lo cual no sabemos qué es Multidisciplinary Sciences, que es ni más ni menos que la segunda, ¿no? Con lo cual tenemos un miscelánea en segundo lugar, ¿no? Con lo cual es muy poco informativo, la verdad. Pero en fin, en definitiva vemos un poco que en las categorías más importantes están las ciencias moleculares de alguna manera, es decir, que los datos moleculares es donde más información, datos de la investigación hay. Bueno, y dicho esto, vamos acercándonos al final, no os voy a mortificar más, para decir un poco cuál es el papel de las bibliotecas. ¿Qué pintan en esto las bibliotecas? ¿Qué pintan en esto las bibliotecas? Os lo voy a explicar. Las bibliotecas están pintando mucho en todo lo que es ciencia abierta y acceso abierto. Las bibliotecas con frecuencia, han sido y están siendo las gestoras de los repositorios institucionales en todo el mundo, y en concreto en España, de casi todos los repositorios institucionales abiertos, de ciencia abierta, los gestionan las bibliotecas universitarias. Todas las bibliotecas universitarias y todas las universidades prácticamente tienen un repositorio institucional gestionado por la biblioteca. Hoy mismo, comentaba antes a vuestra compañera,
que en Jaén, ayer y hoy, está teniendo lugar un seminario sobre el papel de los repositorios institucionales en la ciencia abierta, de la red de bibliotecas universitarias, y, como digo, los repositorios institucionales de ciencia abierta, de acceso abierto, de trabajos científicos, están básicamente en manos de las bibliotecas. Y los datos, y con los datos abiertos también estamos colaborando. ¿Por qué? Esto es también una génesis, una explicación genealógica, digamos, del desarrollo de las bibliotecas a lo largo de la historia. También, solo que aquí me he remontado más. Me he venido arriba y me he remontado a los orígenes de las bibliotecas, ¿no? La antigüedad, el medievo, la época industrial moderna y la actualidad. Y realmente la edad industrial o moderna fue la excepción en la que las bibliotecas estaban orientadas o concebidas solo como, o prácticamente solo como colecciones para la lectura, ¿no? Entonces esa función de bibliotecas como colecciones para la lectura de alguna manera fue la excepción. Fue la excepción porque en el resto de los casos las bibliotecas han sido también talleres para la escritura, es decir, lugares donde se completaba todo el ciclo de lectura y escritura, de consumo de información y de producción de información, todo el ciclo de lectura y de escritura, de consumo y de producción, de aprendizaje y de enseñanza, por así decirlo, de consumo y de producción de información científica. Y ahí estamos, en recuperar, digamos, ahora mismo todo el ciclo, de manera que todas las bibliotecas universitarias, la nuestra no es una excepción, ni un paradigma, ni un caso excepcional. Estamos transitando de dar más importancia, digamos, a las plataformas de indexación de contenidos consumidos y ajenos, por así decirlo, a los contenidos producidos y exclusivos. Ahora las bibliotecas transitamos, digamos, de los contenidos de las publicaciones, de los contenidos publicados y ajenos que se consumen, que se traen a la universidad para que la universidad los consuma, típicamente las publicaciones, sean digitales o impresas, me da igual, a centrarnos más o a dar creciente importancia a los contenidos que se producen en la universidad o que se digitalizan en la universidad o que se crean en la universidad, ¿no? A estos, ¿no? En nuestro caso, por tanto, esta parte cada vez tiene más importancia frente a esta, ¿no? Y los datos de la investigación, obviamente, son contenidos, como os decía antes, información inmadura que se crea en la universidad y, por tanto, con el que las bibliotecas estamos comprometidos también en ayudar a los obreros del conocimiento que tienen que crear información nueva para la sociedad, ¿no? Y estamos trabajando en ello, en ayudarles. ¿Cómo les ayudamos? Con información pasiva, pero también con cursos de formación, dando cursos de formación sobre Open Science, sobre datos de la investigación y asistencia, ayudándoles a resolver los problemas que tienen o las consultas en materia de buenas prácticas en gestión de datos, ofreciéndoles plantillas y recursos sobre gestión de datos, sobre planes de gestión de datos e incluso plataformas en algunos casos. Madroño, el consorcio de bibliotecas universitarias de Madrid, ofrece una plataforma propia de elaboración de planes de gestión de datos, y en Cataluña también, el CSUC también tiene una plataforma de asistencia a la planificación, de elaboración de planes de gestión de datos, y algunas bibliotecas o consorcios bibliotecarios ofrecen repositorios de datos propios, ¿no? Como Ciencia Datos en Madroño y Cora en el CSUC, o Digital CSIC, que también
admite datos y activamente incluye datos en su repositorio. Y nosotros, en nuestro caso, hacemos en el portal de investigación indexación y, por tanto, valorización de los datasets de nuestra universidad, de manera que reunimos, mostramos y proporcionamos, sí, acabo enseguida, los datasets, me he ido mucho, reunimos, mostramos y proporcionamos acceso a los datasets de nuestra universidad. Por ejemplo, sobre una proteína asociada al DNA, o sobre convivencia de los neandertales y los Homo sapiens, o sobre modelos de salinidad en los ríos españoles. Nada más. Bueno, muchas gracias, Javier. No quería ser tan brusco, cortamente, pero es que llevo ya un poco más de tiempo y eso que haya fallado una ponencia. Si tenéis alguna pregunta, poquitas, concretas, alguien se atreve, y si no pasamos a la mesa de asociaciones. ¿No hay que preguntar nada? Sí. Javier, estupenda ponencia. Quería preguntarte una cosilla. Cuando salió este movimiento de la ciencia abierta, yo creo que había unos problemas con los artículos de profesores universitarios que tenían contratos con editoriales, de suscripciones, todas estas cosas, y se empezaron a crear como sistemas mixtos que tenían que pagar una licencia. No sé cómo va eso. No sé si me entiendes. ¿Se está produciendo de verdad el ingreso de las publicaciones de los artículos de los profesores en el repositorio institucional, o las editoriales, las grandes editoriales, están interfiriendo de alguna manera con sus licencias y sus contratos? Se está produciendo, porque las editoriales, por un lado, las editoriales están reconvirtiendo sus publicaciones, a modelos de acceso abierto, lo que pasa es que a modelos de acceso abierto de pago, y están, la vía de los repositorios es una, pero hay luego la vía, la vía dorada, que es la vía del acceso abierto, de las publicaciones de acceso abierto. Entonces, esa vía también está funcionando, y las editoriales también están reconvirtiéndose, o han recogido velas de alguna manera, y entonces también están sacando sus artículos en acceso abierto mediante sistemas de pago, lo que se llaman las APCs, que son pago por publicar en abierto. Y además se están llevando a cabo lo que se llaman los acuerdos transformativos, en virtud de los cuales se hacen acuerdos a nivel nacional con las grandes editoriales, y en virtud de ellos se transforma, digamos, lo que eran contratos de acceso a los contenidos por contratos de acceso más publicación. Mediante esos contratos se reconvierte, lo que era simplemente acceso a también facilidades de publicación. Con estas vías, la vía del pago por APC más la vía del acuerdo transformativo, pues las editoriales están reconvirtiéndose y también facilitando la publicación en abierto, y por tanto publicando también con Creative Commons, por así decirlo, con lo cual son bastante hábiles y se están sabiendo adaptar al mundo de la ciencia abierta en términos generales, ¿no? O sea, que las editoriales se han sabido mover como para facilitar que la ciencia abierta avance de esa manera. Vale, gracias. Si no hay más preguntas, pues pasamos a la mesa de asociaciones.
poner la mesa mejor, ¿no? ¿Cuánto? Bueno, buenos días. Soy Chelo Veiga y estoy en representación de FESAVIZ, que como sabéis es el paraguas que tenemos todas las asociaciones, es la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación Museística, y que lucha o intenta luchar por dar visibilidad a nuestra profesión, que los profesionales cada día tengan mayor reconocimiento y mejor reconocimiento, y sobre todo que nuestras instituciones pues sean clave en todos estos procesos que están relacionados con todo lo que vimos esta jornada, ¿no?, de acceso a información significativa y también en los tiempos que corren garantes de los principales derechos, como es la libertad del acceso a la información, el poder, libertad de expresión. Bueno, que estamos ahí. No me quiero enrollar mucho porque después cada uno nos va a contar. Sí que quiero decir que la verdad que estamos, aquella campaña que teníamos, somos, voy a decir, Anabaz Cantabria, pero también somos APEI, somos FESAVIZ, me sale lo de la APEI. Creo que es muy importante y que tenemos que luchar por nuestras asociaciones, pero también por ese gran paraguas que representa FESAVIZ. Bueno, os voy a presentar a todos los componentes de la mesa muy brevemente, y después ya les daré paso para que expongan lo que se está haciendo de datos abiertos en cada comunidad. Aquí a mi izquierda está Belén Álvarez García, que es diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Salamanca, es colega de asociación, es la secretaria de APEI y trabaja como, esto lo leo, porque os digo que el nombre, técnico de documentación en el Servicio de Planificación y Proyectos Digitales de la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado de Asturias. Somos así en Asturias, ¿eh? Sí, sí. Pero vamos, que su trabajo es directamente con datos abiertos. Está a continuación Soan Pérez, licenciado en Geografía e Historia, en especialidad de Archivos y Bibliotecas, licenciado en Biblioteconomía y Documentación, y en la actualidad trabaja como bibliotecario en el Concello de Ames. Lleva 25 años de experiencia, además trabaja en las directivas de Mamaz Galicia, es compañero de la directiva de FESAVIZ, nuestro tesorero, que es importante. Y, bueno, como sabéis, en junio hay elecciones a FESAVIZ, o sea que veremos si seguimos o no, pero, bueno, de momento con ilusión hay. Y participa en diversos consejos de bibliotecas y del libro y de la lectura en la Xunta de Galicia. A mi derecha tengo a Yanira, la jovencita de la familia, que también es diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Carlos III y licenciada por la Universidad Oberta. Trabaja como documentalista en la Autoridad Vasca de Protección de Datos y es miembro también de ALDE, ¿sabéis?, la Asociación del País Vasco, y compañera de junta en FESAVIZ también. Y más a la derecha, que no tiene por qué ser esa derecha, que ya sabemos, porque hoy es que además, como llevamos una temporada, está Paloma Vaquero Lorenzo, que es diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de León, licenciada en Humanidades por la Universidad de Salamanca. Trabajó como archivera en la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y actualmente es jefa de sección del archivo en las Cortes de Castilla y León. Ha sido presidenta del Grupo Español de Archivos y Parlamentarios y Partidos Políticos del Consejo Internacional de Archivos y vocal
del Comité Ejecutivo de la Sección Internacional de Archivos Parlamentarios y de Partidos Políticos del Consejo Internacional. Y desde 2022 es la presidenta de la Asociación de Archiveros de Castilla y León, que estamos encantadas de tenerla aquí y que se suma a esta alianza que ya os contó David a primera hora, que es esa alianza que nos inventamos así un poco del norte, que no es que no queramos a FESAVIZ, que lo queremos mucho, pero bueno, aquí el norte nos quisimos unir y la próxima cita ya sabes, ¿vale? Vamos a empezar entonces por Belén, con ese nombre que tiene tan largo de su trabajo, que nos cuente qué es lo que está haciéndose en Asturias sobre datos abiertos. Yo aquí tengo que apagar. Gracias, Chelo. ¿Se oye? Vale. Bueno, como hemos visto antes, los datos abiertos tienen 3 características principales, que son la puesta a disposición al público, que eso lo hacemos en Internet, para su uso, para su reutilización, que la reutilización significa publicarlo en formatos, a ser posible, abiertos. Por mucho que le guste a la Administración, PDF no es un formato abierto. Perdón, que está un poco lejos. Formatos abiertos hay de muchos tipos. Excel, Word, se consideran formatos abiertos de facto, porque son muy utilizados. No son realmente formatos abiertos, pero sí se usan. Y luego la distribución libre para todo el mundo. Esto significa utilizar licencias lo más abiertas posibles, Creative Commons o del grupo que queramos, del tipo de licencias que queramos, lo más abiertas posible. Pero los datos abiertos no significa que sean gratuitos. Pueden tener un coste, es como el coste que tenemos en los archivos por la copia del documento, se paga una tasa. Si yo quiero poner en datos abiertos algo que tengo en papel, la digitalización y el proceso de pasar eso a datos abiertos no es precisamente barato. Y sabemos todos que digitalizar no es escanear, implica un proceso muchísimo mayor. Y sobre todo ahora con todas las normativas de archivo electrónico, metadatos, etcétera, etcétera. Es un proceso muy largo, muy costoso, con mucha gente implicada, hay que pagarlo. El acceso abierto, la ciencia abierta, los datos abiertos se parecen, no son lo mismo, pero en realidad se retroalimentan, ¿no? Los datos producen información que a su vez produce conocimiento que vuelven a producir datos. Es un proceso cíclico. Por ejemplo, la administración pública, la sanidad, tiene datos estadísticos que se pueden utilizar para hacer investigación científica que llega a ser un artículo científico o una patente para un medicamento o algo. Y el ciclo vuelve a empezar, se vuelven a crear otra vez datos. ¿Cuál es la situación en Asturias? Y bueno, más bien vamos a empezar primero con ¿para qué sirven realmente los datos abiertos? Se vuelcan a la sociedad para producir valor en la sociedad, ya sea para una empresa, ya sea para la ciudadanía. Por ejemplo, en Asturias tenemos unos conjuntos de datos que son los calendarios de cultivos, bien para cultivar al aire libre, bien para cultivar en invernadero. ¿Cómo lo puedo utilizar? ¿Cómo puede ser de valor para la sociedad? Pues para alguien que tenga una explotación agrícola le puede servir para planear mejor la rotación de los cultivos. Pero para mí, pues yo si tengo un trozo de tierra y quiero poner un huerto, pues igual me sirve para saber si tengo que plantar patatas o lechugas. Hay de todo. Otra opción es, por ejemplo, el ROMA, que es el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola. Tenemos toda la maquinaria agrícola del país en un registro, nosotros publicamos nuestra parte. Si, por ejemplo, alguien que haga una FP de mecánica y le interesa la maquinaria agrícola quiere poner un taller de reparación de maquinaria agrícola, ¿dónde lo vas a poner? Pues donde tengas más tractores que arreglar, digo yo, ¿no? ¿Cómo lo miras? En el registro. Puedes saber en qué concejo de Asturias hay más tractores. Ya saber cuántos talleres hay es más complicado porque eso ya es información municipal y ahí es donde entramos en problemas en Asturias. Tenemos 78 municipios. Aproximadamente el 68% de los municipios tienen entre 1.000 y 20.000 habitantes. Es una cantidad muy importante de nuestra geografía, pero más del 50% de la población vive en el sector central, esto es Oviedo, Gijón y Avilés. En Llernes y Tameza, que es nuestro municipio más pequeño, con 133 habitantes,
con que tengan ayuntamiento les vale, no les podemos pedir nada. Pero a Gijón, que tiene 260 y pico mil habitantes, sí se le puede pedir más. Tienes más dinero, puedes hacer más cosas. ¿Qué situación tenemos en los ayuntamientos con los datos abiertos? Mire, los más importantes, Oviedo, Gijón y Áviles. Gijón es la ciudad con más habitantes, sí tiene sección de datos abiertos, la tiene en su propio portal del ayuntamiento. A su vez está federado con Datos.gov y tiene 700 y pico, 726 exactamente, conjuntos de datos. Mejorables, como todo, se puede mejorar. El Ayuntamiento de Oviedo los tiene un poco escondidos en la sección de transparencia. Tiene exactamente 19 conjuntos de datos, por llamarlos de alguna manera, porque es un nombre y un archivo en 4 formatos diferentes. Básicamente son listados de lugares, pero no dan información ni descripción ni de cuándo son esos datos. En realidad no sé siquiera si se pueden considerar datos abiertos porque no hay información. No está federado con Datos.gov, que es una característica también importante de los datos abiertos. La mayoría están publicados en una tecnología que se llama CECAN. No sé nada más que eso. No sé cómo sirve, no sé cómo se federan unos datos con otros, pero a través de Datos.gov, a través de esa tecnología, si tú tienes tu portal de datos abiertos en esa tecnología, te puedes federar con Datos.gov, que a su vez se federa con el portal de datos abiertos de la Unión Europea. Yo lo publico una vez y ya está, hecho. Ya tengo todo el trabajo hecho. El Ayuntamiento de Áviles, para seguir con los datos asturianos, no tiene datos abiertos. Su plan de transparencia dice que están creando un portal nuevo, están en pruebas, no se sabe nada más. Tampoco tienen nada publicado en Datos.gov. El Principado de Asturias, que es donde yo trabajo, sí tenemos datos abiertos, pero somos un caso especial porque somos la única comunidad autónoma que no tiene portal propio de datos abiertos. Publicamos directamente en Datos.gov, no lo hace nadie más. ¿Es bueno o es malo? No lo sé. A mí me va bien. Lo publico una vez en un sitio que me tengo que ya está federado. Ya. ¿Para qué voy a perder tiempo y dinero en crear un portal que vamos a tener que mantener, que nos va a generar problemas al final? Porque los portales siempre, pues si se cae, si no se cae, bueno, es problema del gobierno, no es mío. No importa, si hoy no puedo entrar, pues ya les escribo y ya me solucionarán el problema cuando quieran, porque es un problema nacional. Vale. Puedo dedicar ese dinero y ese espacio en el servidor, que no olvidemos que aunque esté todo en la nube, eso ocupa un espacio físico en un servidor que es bastante grande y hay que mantenerlo. Hay que, ese dinero se puede invertir en datos abiertos, en crear nuevos datos abiertos, en abrir nuevos conjuntos de datos, en organizar la información de otra manera. Tenemos publicados exactamente 1.788 conjuntos y adolecemos de los mismos problemas que hay en todo el Estado. Los datos están mal organizados, bastante mal organizados en general. Voy a hablar de los míos, que son los que conozco más. Población en Asturias en 1990, población en Asturias en 1991, población en Asturias en 1902. Así, eso no son conjuntos de datos. Esos son archivos dentro de un único conjunto de datos, que es la población en Asturias. Realmente, en el primer encuentro de datos abiertos nacional que se celebró en Barcelona en 2022, una de las conclusiones a las que llegaron es que la cantidad de los datos no es calidad, que ese es el problema. Hay muchos datos, pero no hay calidad. Y te pones a buscar, por ejemplo, los contratos de la empresa municipal de aguas de no sé dónde. 25 páginas de resultados. Que tengo que entrar en cada uno a descargarme el PDF o el Excel o tal, y luego, si lo quiero comparar, los tengo que juntar todos en un documento. 25 páginas de resultados. Como decía Jaime, eso es la muerte. O sea, eso un ciudadano no lo va a hacer. Lo hace una persona como Jaime, que es un superhéroe de los datos abiertos. Pero una persona normal no lo va a hacer. Facilitemos las cosas al ciudadano, organicemos las cosas mejor. En Asturias, el Principado está trabajando en eso, en una reorganización de los datos. No sé cuándo la van a aprobar, pero bueno, estamos en ello.
Otro de los problemas, como decía, es la calidad de los datos. No hay estandarización, no hay homogeneización, no hay normalización. Nada. Eso, como profesional de la información, habiendo estudiado normas de archivística, normas de biblioteconomía, normas de documentación, la UNE, la ENOR, el no sé qué, te pone los pelos de punta, porque no está para nada homogeneizado, y te pones a mirar los datos del registro de asociaciones, que ese sí lo tienen publicado todas las administraciones autonómicas, te pones a mirar y no son los mismos datos. ¿Por qué? Porque además de la norma estatal que da un mínimo, cada administración puede legislar aparte. Y yo además voy a pedir que me pongan el correo electrónico, por ejemplo. Pero es que la comunidad de al lado no pide el correo electrónico, pide la página web, si la tienes. Evidentemente esos conjuntos de datos no van a coincidir en la vida. Y una empresa o un particular que quiera utilizar esos datos dirá, bueno, ¿y yo cómo me pongo en contacto con esta asociación? ¿Hago señales de humo? Hay veces que no se puede. Y aparte, hay datos que evidentemente no se pueden publicar porque tenemos que cumplir con las normas, tenemos que cumplir con la protección de datos, también con la transparencia, que a veces son cosas que chocan. Está el derecho al honor y a la intimidad de las personas, cuando se trata de datos de, por ejemplo, un registro de demandantes de vivienda o datos médicos. No puedes publicar los datos de las personas, evidentemente. Hay que hacer un trabajo de anonimización, que eso también lleva mucho tiempo. No siempre el dato original viene anonimizado. Antes de publicarlo hay que anonimizarlo. Y una perspectiva que se ha mencionado también es que ahora mismo la Administración está publicando los datos hacia afuera, hacia la Administración, pero no se está viendo el valor del dato hacia adentro. Es decir, si yo estoy trabajando con una aplicación para el registro de asociaciones, pues miro a ver de dónde viene esa información. O pues tengo el CIF. El CIF me lo ponen ellos en la solicitud, pero yo lo puedo ir a comprobar a la entidad que haga el CIF, que ahora mismo no sé cuál es, no sé quién es, o el DNI de las personas. No solamente es comprobar el DNI, es que me traigo el DNI y el nombre, porque María Pilar Fernández García no es lo mismo que Pilar Fernández García ni Maripili. Los ordenadores no interpretan la información igual y hay que publicar los datos para las personas y para los ordenadores, porque la reutilización, una parte es muy importante, se hace a través de máquinas. Y las máquinas no entienden lo mismo que las personas. Tú puedes ver María Pilar y ya te imaginas que o M Pilar y sabes que es probablemente María Pilar o María del Pilar. Pero para un ordenador no es lo mismo. Para un ordenador, M Pilar, M. Pilar y María Pilar son tres cosas completamente diferentes. Eso también es una cosa de la calidad de los datos que hay que trabajar y hay que trabajarla mucho. Y en eso adolecemos todas las administraciones de todo ello. Los responsables de los datos abiertos ahora mismo, lo voy a leer también porque, como veréis, nos gustan los nombres muy amplios en Asturias, es la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, que depende de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. Hay que sentarse para leer todas estas cosas. Yo ahí, hasta ahora, estaba, como he dicho, la cantidad de los datos. Ahora estamos trabajando en la calidad y yo creo que eso es muy importante, trabajar en la calidad de los datos, en lo que ofrecemos, porque si lo que ofrecemos en realidad, por muchos formatos abiertos que lo pongamos, no lo podemos reutilizar, ni la sociedad ni la propia administración, que no comparte los datos consigo misma y a través de los datos abiertos es una manera de empezar a compartir datos consigo misma, podemos avanzar ahí y podemos conseguir cosas muy importantes. Bueno, y creo que nada más. Muchas gracias, Belén. Bueno, el panorama, yo no sé cómo será en otras comunidades, pero en Asturias, como decía Yanira, también somos la única comunidad sin ley de sistema bibliotecario, así que, bueno, ahora nos cuenta Joan
la situación en Galicia, como os recuerdo que Joan viene en representación de BAMAD. Hola, buenos días, gracias por venir y gracias a Navaz Cantabria por invitarnos a estar en esta mesa y estas magníficas jornadas que se organizan periódicamente de las asociaciones del norte, que son fantásticas para que nos podamos ver y compartir este tipo de cuestiones profesionales, ¿no? Yo quiero comenzar con una anécdota que va un poco en relación con lo que comentaba Jaime del tema de los datos y quién es el propietario de los datos, el tema de la de ser propietario, de sentirse propietario de tu propia información o de la información que gestionas. Y también comentaba Javier la evolución que tenía precisamente desde el nacimiento del software libre hasta la actualidad y lo que se espera de que lo público haga con esa información, ¿no? Y cuando empecé a trabajar en la empresa privada hace unos 25 años o así, estábamos haciendo un proyecto para un museo y claro, estábamos haciendo el proyecto de lo que sería presentar de manera virtual los objetos o el contenido que había en ese museo. Y una de las personas que trabajaba en el museo decía, pero ¿cómo os voy a dar yo mi ficha de descripción del objeto? Es algo que hice yo. ¿Cómo se va a poner eso públicamente en Internet? Digo, pero señora, usted está trabajando para una institución pública pagada con dinero público. El trabajo no es suyo, ¿no? Entonces eso, menos mal que hoy en día ya se ha roto mucho con esa dinámica y creo que por lo menos la gente que trabaja en archivos, bibliotecas y museos tenemos claro que la información no es nuestra, que es de los ciudadanos y que tenemos que facilitar que esa información esté al público, ¿no? Entonces yo quiero hacer un poco, yo no soy especialista en el tema y quiero haceros un poco un repaso de lo que nos encontramos en Galicia ahora mismo con el tema tanto de los datos abiertos como en el tema de los repositorios digitales, pero muy brevemente, ¿no? En el tema de los datos abiertos hay muy poco y lo que comentaba ahora Belén es muy, hay que valorar y diferenciar lo que es la cantidad y lo que es la calidad de los datos, ¿no? A mí me llamó mucho la atención encontrarme con muchísimos conjuntos de datos de varios años distintos del calendario escolar que está publicado en abierto. Vale, seguramente que tiene mucha utilidad para gente que se dedique a estudiar ese tipo de cuestiones, pero realmente a nivel social no sé si tiene mucha repercusión, ¿no? Y realmente todo eso debía ser un único objeto digital y no me lo plantees como 10 distintos. Entonces, ahora mismo en el repositorio de objetos digitales de la Unión Europea aparecen como unos 520 conjuntos de datos, pero son muchos de ellos de estas características, ¿no? De lo que se refiere a archivos y bibliotecas, por ejemplo, lo único que está publicado en abierto son los directorios, de dónde están las direcciones, teléfonos, etcétera, etcétera, de los archivos y bibliotecas, con lo cual tampoco es mucha información la que nos ofrece para sacar información o recabar información que puede ser de utilidad para nuestro trabajo, ¿no? Una cosa que se han hecho positiva es publicar en abierto el contenido de la librería institucional, cosa que me parece súper interesante de todo lo que publica la propia administración a lo largo de los años, que se pueda compartir datos, ¿no? Pero luego, por ejemplo, de lo que sería los datos estadísticos de bibliotecas, nos encontramos solo con las que publica el propio Estado, porque la Xunta ha hecho una plataforma hace 2 años, porque antes no las publicaba, que son los datos supuestamente más recientes, pero primero es imposible de manejar. Segundo, no permite exportar los datos en un formato que pueda ser muy útil, con lo cual han hecho un trabajo de años esperando a que por fin publiquen las estadísticas para luego no poder hacer nada con esos resultados, ¿no? Entonces tenemos que esperar a que las publique el Ministerio con ese retraso para poder utilizar esos datos que están, son descargables en hoja de cálculo, ¿no? Y entonces se pueden utilizar para poder reutilizar, ¿no? Eso con lo que tiene que ver con los datos abiertos y que he encontrado solo de la parte de la administración autonómica. Me ha costado mucho encontrar que los grandes municipios tienen que tener datos en abierto, pero no son fácilmente accesibles. Eso quiere decir que no están federados ni siquiera dentro del propio portal que ofrece la administración autonómica y por lo tanto tampoco llega ni a la estatal ni a la europea, ¿no? Es decir, que nos falta aún, supongo que a nivel legal o legislativo que se regule ese tipo de proceso para que en algún momento tengan la obligatoriedad de hacerlo, que ya existen con normas europeas, y por otro lado empiecen a publicarlas y se compartan, porque si no, no podemos acceder a esa información y por lo tanto no podemos utilizarla. Están incumpliendo uno de los objetivos de lo que tiene que ser el dato abierto, ¿no? Y luego en el tema de los repositorios digitales, la biblioteca digital, sí que hay muchísimo más trabajo avanzado. Yo creo que también porque se ve más la parte conservadora que tiene que ver con la digitalización de los fondos patrimoniales, más que con la utilidad, digamos, de ponerlos en disposición pública, que al final sí que es, ¿no?, ponerlos a disposición pública, pero lo que se está viendo es como una forma, primero, de conservación y luego de difusión. Pero a mí en este proceso me entran muchísimas dudas. Antes tenía ganas de preguntarle a Julio, pero me quedé ahí
que no me dieron pie ya a preguntarte, tú comentaste en algún momento que había mucho problema, por ejemplo, de duplicidad, ¿no? Claro, dentro de la propia, eso en Hispana, es decir, cuando agrupa todo lo que hay en el Estado. En Galicia pasa, y supongo que en otras comunidades también, con lo que se produce o se conserva y se digitaliza y procesa en los distintos lugares de ayuntamientos, bibliotecas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final nos encontramos con trabajo que se hace repetidamente para conseguir un producto que al final puede o no tener algo de calidad, o la misma o diferente, que era una duda que tenía, y en Galicia pasó 2 veces. Una parte pasó con el tema de la digitalización, que el tema es, las normas de digitalización también van cambiando a lo largo del tiempo, por lo tanto, la digitalización que tú empezaste a hacer hace 20 años no tiene nada que ver con la actual. Entonces, hay un momento que o hay que refrescar, o hay que volver a digitalizar, o hay que volver a convertir esos documentos en otro formato. No sé si es así el proceso muy bien, pero sé que en algunos casos se duplicó el proceso porque lo que había originalmente no valía y hubo que volver a hacerlo, ¿no? En otro lado pasó, por ejemplo, con el tema de los metadatos. Tenía muchísimos objetos digitales, muchísimos documentos digitalizados, y se habían puesto mal o no se habían puesto metadatos, con lo cual se había perdido esa información y hubo que volver a hacerla, ¿no? Eso es algo que está pasando continuamente, o pasó, yo creo que hoy en día está más controlado, ¿no? Y luego el problema que hay muchas veces político y otras veces de gestión dentro de las propias administraciones. En Galicia hay dos grandes proyectos, el de la Xunta de Galicia, que lleva muchos años siendo gobernada por el mismo partido, con lo cual digamos que había una continuidad en ese proceso y la parte técnica se quedó con una dinámica de trabajar de esa manera, y luego había otra institución que en ese momento no estaba gobernada por el mismo partido que gobernaba la Xunta, que hizo un proyecto de los más innovadores en Europa. No sé si tú tienes conocimiento de lo que se hizo en la Diputación de Pontevedra. La Diputación de Pontevedra tiene una biblioteca, un archivo y un museo que son de los principales que hay en Galicia, ¿no? De unos fondos heredados, en mucho caso, ya del propio museo que se había creado durante la República, con unos fondos fantásticos y que tiene duplicidad o triplicidad, porque en el museo hay datos de archivo y de biblioteca, o sea, hay documentos de archivo y biblioteca, en el archivo hay documentos de museo y de biblioteca, y en la biblioteca, o sea, hay un poco porque fueron instituciones distintas que con el tiempo acabaron en manos de la misma institución. Entonces, hizo un proyecto muy chulo de digitalización, un proceso todo de automatización de procesos y unificación de procesos, porque, por ejemplo, el servicio de bibliotecas llegó a tener 13 bases de datos con sistemas de gestión documental diferentes, porque dependían de servicios administrativamente distintos. Bueno, todo eso se acabó unificando con un software único para toda la biblioteca, un software único para todo el archivo y un software único para todo el museo, ¿no? O sea, 3 softwares diferentes, pero cada uno para su institución. Bueno, fue un trabajo, yo he trabajado en ese momento en la empresa que hizo el tema del mapeado de gestión de datos para unificar las bases de datos, y eso fue una locura absoluta. Pero bueno, lo importante es que no se perdió información y que se puede recuperar hoy en día, y al mismo tiempo que estaban con ese proceso, estaban con el proceso de digitalización. Se compraron una de las máquinas más modernas que había en toda Europa, que no solo lo utilizaron para la propia gestión de la Diputación, sino que se lo ofrecían a todos los ayuntamientos de su provincia para poder digitalizar y automatizar y tener de forma abierta en un repositorio que gestionaba la propia Diputación todo ese fondo documental, ¿no? Vale, lo que hizo la Xunta y lo que hizo la Diputación de Pontevedra están en 2 lugares distintos. No están federados ni están recolectados a través de la Biblioteca Digital de Galicia. No sé si a través de Hispana sí está lo de la Diputación de Pontevedra, no tengo idea ahora mismo, tendré que buscar si está, pero bueno, están ahora mismo en 2 sistemas distintos, ¿no? Entonces, la Biblioteca Digital de Galicia conserva documentos de la propia Administración Autonómica y de las bibliotecas y archivos que dependen de esa institución, pero al mismo tiempo ofrece ese recurso para otras instituciones que tienen fondo histórico y que están haciendo el proceso de digitalización. Ayuntamientos que tienen fondos documentales históricos, otros ayuntamientos con bibliotecas o archivos que tienen esos fondos, la propia Iglesia, en algunas diócesis que han hecho también procesos de digitalización, varias diputaciones, pero no la de Pontevedra, y muchos ayuntamientos que, aparte de su propia biblioteca, tienen fondos de colecciones locales de interés, ¿no? Entonces tienen, a nivel ahora mismo de contenido de la biblioteca digital es bastante potente, pero sigue habiendo dispersos otro tipo de fondos, ¿no? Y luego está el tema de las universidades, que tienen, por un lado, las universidades nuevas, que son la de Coruña y la de Vigo, no tienen fondo histórico, por lo tanto, sí que tienen esa parte que nos comentaba ahora Javier, de todo lo que tiene que ver con la parte de educación e investigación, como parte de documentos que pueden ser reutilizados dentro de las instituciones y compartidos entre ellos, en abierto,
pero no tienen esa parte de repositorio histórico-institucional, ¿no? Sin embargo, la Universidad de Santiago sí que tiene un fondo histórico muy importante que ha digitalizado también durante todos estos años y que se comparte también a través de una parte a través de la Biblioteca Digital de Galicia, ¿no? Y por eso os decía que me surgen muchas dudas que he planteado aquí, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es esa vinculación, por fin, entre los archivos y bibliotecas, esa parte de documentación que tenemos guardada en los archivos y bibliotecas, donde tú, a través del buscador, accedes al lugar donde está guardado el objeto, pero no el objeto en sí, pero no está vinculado con la biblioteca digital que tiene el objeto. Es decir, falta esa parte, ¿no? En algunos casos se está intentando hacer a través de herramientas de metadatos o de metabuscadores o de discoveries que te permiten agrupar toda la información, tengan o no vinculado a un objeto digital a través de un único portal o de un único buscador, de una única búsqueda, pero yo creo que aún falta ese paso. Por ejemplo, en los catálogos de bibliotecas públicas no puedes acceder a los objetos digitales que están en la Biblioteca Digital de Galicia. Buscas el objeto y tienes que hacer dos búsquedas, o a través de la biblioteca digital o a través de la biblioteca física, no puedes encontrarlos, ¿no? Por ejemplo, la Diputación de Pontevedra sí que intentó agrupar todo, a través de una herramienta que se llama Atopo, que es una forma de encuentro en gallego, encontrar en gallego, Atopo, y ahí juntó toda esa parte de digitalización, biblioteca física y biblioteca virtual, todo en única opción de búsqueda, ¿no? Y eso nos falta aún en el resto de la administración. Perdón por extenderme. No. Es que después no quiero que David se levante y nos amenace directamente. Bueno, ahora Yanira, que viene por Alde, del País Vasco. Egunon a todos. Ya lo de las gracias y todo sí, esto ya no lo repito, ¿vale? Más, porque si no acabamos. Bueno, decía Thomas Hobbes que es ciencia potentia es, el conocimiento es poder, y hoy en día entendemos la posibilidad de contar con este poder del conocimiento no como una imposición, sino que tenemos la oportunidad de empezar, o tenemos a mano las posibilidades de compartir este poder entre todas y todos, y los datos abiertos pues son un ejemplo de todo esto, ¿no? Implican transparencia, democracia y el hecho de que este poder del conocimiento pueda extenderse a toda la sociedad. Los datos, además, obtenidos y gestionados con dinero público, bueno, pues es de entender, como llevamos repitiendo toda la mañana, que puedan estar accesibles para todas las personas. Bueno. La Fundación Cotec publicó un informe que dice que el uso de los datos abiertos es mayoritariamente interno todavía, falta normalización, como también hemos venido diciendo toda la mañana, la actualización es poco frecuente, además no están geolocalizados y hay una falta de mantenimiento de estos datos en red. Aproximadamente el 35% de los servicios listados en diferentes portales ya no están disponibles. Vale, entonces, mi intervención, sin extenderme más en lo que son los datos abiertos, que llevamos toda la mañana hablando de esto, va a tener dos partes. Primero, quería hablaros del portal Open Data Euskadi y luego, ya viniendo más a las instituciones culturales, me centraré en explicaros qué es el proyecto Euskariana. Bien, en 2009 el Gobierno vasco aprobó ordenar a la Dirección de Atención Ciudadana la puesta en marcha de un proyecto de apertura de datos públicos que se hizo real en abril del 2010 a través del portal Open Data Euskadi. Es un portal de datos abiertos de Gobierno vasco y sus órganos dependientes. Lo primero, lo que más me ha llamado la atención es que tiene una interfaz relativamente amigable o diferente a lo que hemos venido viendo toda la mañana, y es que los datasets están ordenados en función de 16 objetivos de desarrollo sostenible. Además tiene una herramienta que es un buscador, en el cual, metiendo cualquier término así a nivel, yo no soy experta en la materia y a nivel ciudadano está muy bien. Este es el resultado que nos daría la búsqueda de bibliotecas públicas. Vale, como podemos ver, todos los resultados se presentan en varios formatos diferentes. Tampoco tengo la capacidad de entrar a juzgar si es correcto o no, o son normalizados o útiles o esto, pero bueno, sí que veo que hay una amplia variedad. Si hacemos la búsqueda de archivos, bueno, pues este sería el resultado que nos da.
Sí que veo que un poco más, datasets un poco más amplios que lo que han comentado Joan, sí es, porque sí que aquí igual, bueno, quizás esté sacado de las estadísticas de Gobierno vasco los datos, pero sí que entra, yo creo, a profundizar un poco más en los tipos de datasets que hay. Me voy a meter en el portal porque yo creo que es igual la mejor manera de... Uy, mi dislexia, perdonad, ¿eh? Vale, bueno, este es el portal. Si queréis salsear, es amigable. Está el buscador, la presentación de los datasets y, bueno, pues si hacemos la búsqueda, pues bueno, da resultados, utiliza etiquetas, etcétera. Además de mantener todos los datasets que tienen publicados, desde este servicio se ejecutan diferentes proyectos, como el Directorio de Cargos Públicos, Entidades y Equipamientos Públicos, que creo que también, no sé si ha comentado Belén o Joan, datos enlazados, el nuevo Euskalmet, que es el servicio de meteorología de Euskadi, ¿vale? Apertura de datos y creación de APIs en el marco Alianza por un Gobierno Abierto, y bueno, y un largo etcétera. Una de las cosas positivas también que vemos es que el catálogo de datos abiertos está federado con catálogos de otras administraciones, tanto vascas como españolas y europeas, que yo creo que esto también es positivo porque, bueno, parece como que, como decía Belén, lo cuelgo una vez y es útil para una gran variedad de servicios, ¿no? Descendiendo un poco en la administración, cada diputación, que tenemos 3, tiene su propio portal, pero que, como os decía, al estar federados, pues también esta información está un poco centralizada, lo cual yo creo que unificar fuentes, pues bueno, siempre ayuda, porque con hacer la búsqueda pues en un único buscador obtendríamos todos los resultados. En cuanto al ámbito municipal se refiere, hay iniciativas incipientes, vale, pero sí que os he de decir, bueno, por un lado las 3 capitales tienen sus propios portales y hay algunos pueblos un poco más pequeños que han empezado a trabajar en esto, pero os diré que son pueblos que allí son grandes, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, Open Data Baracaldo, Open Data Guecho y Datos Abiertos de Eibar. Son pueblos con una cantidad de población y unos recursos, bueno, que para lo que es Euskadi, pues bueno, son importantes, ¿vale? Vamos a visitar a Euskariana y no me extiendo más. No encuentro el ratón. Oye, escribo. Vale. Euskariana os lo quería presentar porque, bueno, el contexto de la jornada igual parecía que iba también un poco vinculado al tema de la cultura. Euskariana se define a sí misma, como podéis ver, como la ventana digital de la cultura vasca y nada más lejos de la realidad, es así. Es gestionada por la Biblioteca Digital de Euskadi, que depende de la Biblioteca Central del Gobierno vasco y es el portal digital de acceso a contenidos referidos a la cultura vasca, ¿vale? Está construido por... Mira, igual os lo enseño. Está construido por el Gobierno vasco, las diputaciones, los ayuntamientos, las universidades y también varias instituciones privadas que gestionan recursos digitalizados de patrimonio cultural vasco, como por ejemplo la Fundación Sancho el Sabio, Bilbao Museo A, el Museo San Telmo, aunque tiene participación pública, etcétera. El contenido que podemos encontrar es cualquier tipo de soporte, libros, carteles, fotos, etcétera. Y el ámbito de interés tiene 4 vertientes. Diríamos que se considera, y además según la Ley de Patrimonio se especifica de esa manera, se considera patrimonio vasco cualquier contenido creado por autores y autoras vascas y vascos, estén donde estén, que se haya publicado en Euskadi, que tenga temática vasca, diáspora, etcétera, etcétera, y que esté publicado o traducido al euskera. Puede ser una obra rusa que esté traducida al euskera, entraría dentro del ámbito que quiere recopilar Euskariana. La página web os la quería enseñar porque me pareció que estaba como bastante bien. En Acerca de Euskariana podemos ver, por si queréis luego salsear, de dónde proceden, por ejemplo, los registros, que me parecía un poco absurdo decirlos uno por uno,
Mira, os voy a destacar esta biblio, que está muy chula, que es la biblioteca yo en Bilbao, que está en la Universidad de Nevada, en Reno. Es una universidad bastante especializada en tema vasco y bueno, que trata la diáspora vasca de una manera muy especial. Pues bueno, por ejemplo, también está, ¿no?, Diócesis de Donostia, Escuela de Artes de Oficios, bueno. Los registros proceden de todas estas instituciones y además están en los siguientes formatos, que son MARC, Dublin Core, MEDS, Premis, Alto y un largo, etcétera. El hecho de que se normalice tanto de esta manera o se presente en todos estos formatos, bueno, pues permite la participación de Euskariana en muchas bibliotecas digitales y de hecho participa en Hispana, Europeana y en el Recolector de Recursos Digitales Españoles. La presentación del contenido en este menú también, bueno, destacados, últimas incorporaciones y secciones, me ha parecido también bastante amigable. Lo vemos un poco si queréis. Bueno, y luego lo que sí, pues deciros un poco cómo funciona o cómo se alimenta. Bueno, pues aparte de recopilar todos estos registros de estas instituciones, el Gobierno vasco lo que intenta es fomentar que se amplíe el número de objetos digitales con que cuenta Euskariana, dando una serie de subvenciones. Las subvenciones salen una vez al año y bueno, puede participar de ellas, bueno, pues cualquier entidad pública o privada en cuyos fondos haya materiales con los 4 requisitos que os he comentado antes. Son subvenciones importantes, es decir, se le da un impulso bastante potente al tema. Y bueno, a día de hoy no se considera solo la Biblioteca Digital Vasca, sino también la Biblioteca Nacional, o es lo más parecido que puede tener Euskadi a un proyecto de Biblioteca Nacional, porque aúna tanto la parte digital como los contenidos de la parte en papel en Bilgunea, ¿vale? Y ya está. Pues muy bien, muy interesante. No conocía yo esta página, me parece muy interesante. Sí, no la conocía, ¿no? Bueno, pues ahora por acá, Castilla y León, Paloma, cuando quieras. Bueno, me sumo a los agradecimientos. Bueno, el F5 va, no. No, pero... Es el F5, ¿no? Abajo, a la derecha, tienes ahí las diapositivas. Ahí. El F5 toda la vida te sale de Ah, perdón, es que yo Mac no... Bueno, en mi caso yo no soy experta en datos. Vengo a contaros un poco la situación de mi comunidad, pero también las relaciones que tenemos desde la asociación en proyectos que hemos participado o que hemos tenido alguna relación con ellos. Y bueno, quería empezar como archivera que soy un poco con estos conceptos que están relacionados y que al final se alimentan unos de los otros. La transparencia con su aprobación de la ley estatal, las leyes autonómicas, el gobierno abierto con la gobernanza del acceso de los ciudadanos a los documentos, a los procedimientos y, por tanto, a esos datos que para mí la fuente, el origen está en el archivo, porque, como decía antes, el archivo al final se concibe como desde el origen, desde el principio. Entonces, yo creo que hay que cuidar, en primer lugar, los sistemas de gestión de documentos en las instituciones, que tengan su ciclo común, o sea, y aplicar unas buenas políticas de gestión de documentos para que esos datos sean reutilizables tanto internamente y así que sean también de manera externa. Y bueno, en la Asociación de Archiveros de Castilla y León, a finales del pasado año, también hicimos una jornada técnica sobre el tema de los datos abiertos y bueno, os he puesto el enlace, pero bueno, tampoco voy a andar entrando. Más que nada,
Deciros que tenemos las grabaciones, están accesibles por si os apetece echarlas un ojo. Contamos con Isabel Medrano de Andalucía, Julián Moyano de Navarra y luego también por parte de Wikimedia. Y luego me gustó a mí mucho la ponencia de la persona que se autodefine como que cartografía el Madrid antiguo a través de los datos de la cartografía. Y la verdad que está muy chula, así que os animo a echarle un ojo. Y luego también la semana pasada tuvimos el Congreso de Archivos de Castilla y León, el 9º Congreso de Archivos, y lo dividimos como en 3 partes. Una de las partes, que era la de valor, era Archivos, Territorio y Valor, hablamos también de tema de datos y tuvimos la suerte de contar con Jordi Serra, que para mí ahora es el gurú de los datos en el mundo de los archivos. Y os animo y me animo a leer su tesis sobre el tema de la aplicación de los datos también en las series documentales. Y bueno, ya contando un poco, pues 2 casos en la comunidad de Castilla y León, en mi comunidad. Por un lado, en la Junta de Castilla y León, yo creo que sí que fuimos un poco pioneros en la pasada legislatura, en la 10ª legislatura. Teníamos una consejería, que era una consejería que se llamaba Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, y creo que fuimos bastante pioneros en tema de datos abiertos. Incluso se dio un premio a la comunidad por la labor de transparencia desarrollada durante la pandemia de COVID, porque se creó un portal de datos abiertos sobre la situación epidemiológica del coronavirus. Y como os comento, pues el Ministerio de Hacienda galardonó a la Junta de Castilla y León por esta iniciativa. En cambio, en esta legislatura os diré que quizás la política de la comunidad es un poco perezosa en cuanto a datos abiertos. Los datos abiertos están a través, pues esto de aquí la página de la Junta de Castilla y León, Gobierno abierto, datos abiertos. Pero si queréis echarle un ojo, en realidad lo que le pasa a esta página es que no se actualiza. Están casi todos los datos desde la pasada legislatura. Yo he estado echando un ojo a los datos, sobre todo el tema de cultura, y no se actualiza el tema de archivos, de bibliotecas. Entonces, pues es una pena. Entonces, es lo que os digo, que están un poco perezosos en esta legislatura. Y luego también os quería contar, en el caso del Ayuntamiento de Valladolid, que es la ciudad en la que vivo, un caso también una práctica que tienen que han sacado, que es a través de, es que pensé que había sacado directamente el enlace, de cómo reutilizan los datos, el tema de las cuentas claras. Entonces te sacan una información actualizada del presupuesto municipal. No se ve la cuenta. Ah, vale. Ahí va. Pero, ¿por qué? Bueno, de verdad. Pincha, lo estaba viendo aquí. Claro, yo estoy tan feliz aquí moviéndome. Pincha directamente. No, si es que le doy, no. Pero ahora. Vale. Y entonces, bueno, a mí la verdad que me parece que lo están haciendo muy bien, lo están haciendo además los propios servicios de informática del ayuntamiento, y entonces pues tienes una relación incluso pues de los proveedores del ayuntamiento, de lo que está. Sí, la verdad a mí me parece que lo están haciendo muy bien, que es una forma muy buena de acercar esta información al público. Uy, sale aquí.
Y entonces ya, ahora ya me estoy perdiendo de todo. Dale a la derecha. Esta. Vale. Vale. Y como buenas prácticas también que participamos en la asociación, estamos varias asociaciones, como la mayor parte de las que estamos aquí, realizando aportaciones al quinto plan de gobierno abierto. Y bueno, estamos manteniendo reuniones pues para intentar vamos a sacar un manifiesto sobre este tema y para poder aportar también nuestro trabajo y que se cuente con nosotros en las diferentes áreas. Y también me resulta interesante que quisieron contar con nosotros para... hicieron en Valladolid la entrega de los premios Audaz a la transparencia, que es una iniciativa, a ver, os lo quiero contar bien, que ha realizado RAGA, que es una red de académicos e instituciones que promueven los valores y acciones relativas al gobierno abierto en toda Iberoamérica. Pero es que además tiene 13 capítulos nacionales y entre ellos está el español. Entonces, el año pasado convocaron estas distinciones que son para premiar las mejores prácticas o iniciativas en materia de transparencia dentro del ámbito autonómico. Las personas que están en este proyecto son Joaquín Meseguer, que fue el director general de Transparencia en la pasada legislatura de la Junta de Castilla y León, y Daniela Moedo Barreiro. Y resultaron un total de 16 comunidades premiadas con diversos proyectos y me gustaría aquí pues, destacar, por ejemplo, el de la huella normativa de la Comunidad de Madrid. En cuanto a estructura de contenidos, el portal de la Junta de Andalucía, y en cuanto a reutilización de datos, el federador de datos de Portal Único de Datos Abiertos del Gobierno de Navarra, que creo que también lo hace muy bien. Mi comunidad ni se presentó ni obtuvo galardón, es una pena. Así que nada, pues esto es un poco lo que os quería contar. Bueno, pues muchas gracias, Paloma, también. No sé si queréis hacerles alguna pregunta, si no... Yo fui marcando palabras clave que me parece que se repitieron toda la mañana y yo creo que, bueno, destacaría el valor social de por qué queremos datos abiertos, el tema de la calidad, la normalización y evitar duplicidades. Y sobre todo, otra palabra que a los ayuntamientos y a las administraciones no les suele gustar en ningún campo, aquí veo que tampoco, que es el mantenimiento, o sea, la actualización. Yo me quedaría con esas palabras que creo que se repitieron en todas las comunidades y a lo largo de la mañana. Ya. Hay unas preguntas. Queda cerrar las jornadas, agradeceros mucho esta presencia a todos los que habéis participado, tanto por asociaciones como ponentes. Bueno, ha sido un placer contar con vosotros y bueno, espero veros en las próximas. Muchísimas gracias.